Buenas tardes. Gracias por vuestra asistencia y presencia en estas 31ª jornadas o encuentros del Foro de Derecho Aragonés. Parecería una osadía tener que presentar un encuentro que todos conocéis desde hace años, pero aun con todo creo que merece la pena el que estemos aquí unos instantes por lo menos para daros la bienvenida y agradeceros vuestra presencia. Sin más por mi parte en estos momentos, tiene la palabra el lugarteniente del Justicia. Gracias, Antonio. Buenos días a todos, buenas tardes ya. Al final de la mañana de la tarde nos vemos ya casi cuando vivimos. Se cumplen 40 años del Estatuto de Autonomía de Aragón y 35 de la toma de posesión de Emilio Gastón como primer justicia de la democracia, que fue precisamente el justicia que puso en marcha estos encuentros que alcanzan, como bien ha dicho el decano, su 31ª edición. Destacar que el año pasado logramos retomarlos tras el parón del infame 2020, recuperamos la publicación de las actas y en conmemoración, si se puede utilizar ese término, de esos 30 años de andanza, de esas 30 ediciones del foro, bueno, editamos además de las actas un apéndice que ha venido a recoger todas las materias que se han tratado con todos los ponentes que han intervenido en estos ya veteranos encuentros. Los encuentros de este 2022 van a estar divididos en 3 martes, como es habitual, 2 de ellos en esta misma sala, gracias al al Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza, en esta sala Carlos Carnicer, y la tercera sesión, el último martes, la haremos en el Museo Provincial de Teruel. Nos encontramos hoy en día ante un proceso de reforma de nuestro Estatuto de Autonomía y también de nuestro Código de Derecho Foral Aragonés. Sí, de esta reforma del Código de Derecho Foral Aragonés ya hablamos el año pasado y parecía que iba a dar pie a que hubiera una reforma legislativa que se está haciendo mucho de desear. En esta edición y en esa jornada que digo de Teruel incidiremos en otra reforma, que es la reforma del Estatuto de Autonomía en cuanto al sistema electoral o en cuanto al número de diputados mínimos que tiene que haber en cada circunscripción aragonesa, con las 2 especialidades, además de nuestra normativa específica electoral y la gran ponencia que tendremos sobre ese, si se permite también la expresión, extraño procedimiento de impugnación de los censos electorales. Retomamos la primera sesión de hoy, cómo se hizo en la primera sesión de los encuentros. En aquel momento fue Cecilio Serena, Mauricio Murillo y Honorio Romero los que trataron la vecindad civil como materia de ponencia, y hoy volvemos 32, 33 años después a que sean el profesor Delgado, el notario Calatayud y el abogado Luis Montes los que retomen la misma materia. La semana que viene en esta misma sala nos adentraremos en eso que tan extraño para algunos como es la aplicación de nuestro derecho foral a los extranjeros, que según me ha llegado se tiene muy viva muchas ganas de ver qué se puede decir, y así Pilar Diago, Isabel Guillén y Miguel Ángel Loriente serán los que nos ilustren, repito, en una materia que posiblemente yo al menos lo reconozco, nos es un poco ajena. Y como lo importante son los ponentes, voy a cerrar mi intervención, como se dice ahora, con 2 informaciones de servicio. La primera, la ya meritada jornada de Teruel contará con un autobús. Los que quieran hacer uso de él tendrán que dirigirse al justiciazgo y, según el número de personas, utilizaremos un tipo u otro autobús o se ampliará. Y la segunda, vamos a intentar volver a la costumbre que había de que en las actas, además de las ponencias, estuvieran también los debates posteriores. La idea en principio es no hacerla por escrito, las actas se seguirán, con las ponencias se seguirán haciendo por escrito, y por eso vamos a grabar la sesión para que al menos los debates puedan estar en imágenes y se colgarán en la página web del Justiciazgo con las ponencias como se viene haciendo tradicionalmente. Se ha pedido la autorización a todos los ponentes para ello. Como no esperamos otra forma, todos nos han dicho que sí, pero que el público lo conozca también porque se va a grabar la sesión. Y concluyo ya dando pie a la primera ponencia que moderará. Si me permites, es que reatiro luego también a los compañeros. Bueno, pues Antonio, tú tienes la palabra, disculpa. Simplemente, dado que se estaba comentando el 40 aniversario de la aprobación y publicación de nuestro Estatuto de Autonomía, quizá recordar, porque creo que todos lo sabéis, que en este mismo salón es donde se empezó a fraguar y cuajó ese primer texto. Como recordaréis, en aquellos momentos, este edificio, en concreto este salón,
era la sede de las Cortes de Aragón y en su momento, antes de acabar el año, en el propio colegio estamos intentando localizar, y en buena medida ya se tienen conseguidas, fotografías de cómo estaba este salón y cómo nuestros representantes entonces, hace 40 años, trabajaban en esta misma sala para este texto que con las modificaciones ya conocidas pues tenemos ahora en vigor. Creo que es buena situación y buen momento para recordar este hecho y que estamos sentados allá donde nuestros otros compañeros, la mayor parte de ellos juristas y afortunadamente la mayor parte aún se encuentran entre nosotros, pudieron elaborar este texto. Y también simplemente añadir que me parece un acierto que desde este Foro de Derecho Aragonés se vaya dando cada año apertura no solo al estudio y análisis de instituciones, vamos a llamar tradicionales de nuestro derecho foral, sino ir abriendo a otros temas o instituciones de lo que también es derecho foral, mejor dicho, es también derecho de Aragón y derecho en Aragón. Como es la reforma que está en tramitación, creo que actualmente está ya en las Cortes Generales de la modificación del Estatuto de Autonomía Aragonés. Y también no creo que sería oportuno llamar la atención sobre la sensibilidad que tuvo el propio Parlamento aragonés de ir contando con la opinión e intervención, obviamente no política, sino de carácter jurídico o profesional, prácticamente de todas las instituciones que promueven estos encuentros en comparecencias ante las Cortes de Aragón. Creo que es un gesto que sensibiliza suficientemente la compostura de las Cortes, que creo que debería de seguir así y que creo que todos nos sentimos satisfechos por ello. Por mi parte ya nada más y, si me permites, como anfitrión de la casa, que empiece ya la primera sesión. Gracias. Y estaba encendido y yo lo he apagado. Bueno, ¿estamos preparados? Pues una presentación. Buenas tardes a todos. Como se imaginarán, para mí es un gran honor estar en esta mesa de moderadora por múltiples razones. Voy a empezar por una de ellas, que es pues volver de alguna manera hace muchos años a la que algún tiempo fue mi casa. Yo estrené como abogado esta sede hace mucho tiempo y pues siempre me gusta recordarlo y es para mí un placer estar aquí. Y un gran honor porque me toca moderar una mesa con excelentes juristas, entre ellos y como ponente a mi maestro Jesús Delgado, a un gran compañero Adolfo Calatayud y a otro compañero Luis Montes, y por lo tanto es un gran placer. Creo que todos son especialistas, muy conocedores de esta materia y que nos van a ilustrar, y espero que estén muy atentos porque luego tenemos que abrir un estupendo debate. Ya les han dicho que se va a grabar la sesión, entonces no voy a reiterarlo, pero cuando hablen, para alguna pregunta que espero que las haya, pues por favor se identifiquen para que conste en la grabación. Y me han dicho también que en orden a los tiempos, para que podamos tener ese tiempo de debate,
pues más o menos el ponente tiene entre 20 minutos 30 para poder hablar y 10-15 minutos los coponentes. Estaré atenta al tiempo. Me he traído en imitación a mi maestro un precioso reloj que me acompaña en las clases y sin más dilación le doy la palabra a mi maestro, el profesor Jesús Delgado Echeverría. Cuando quiera, maestro. Sí. Señor lugarteniente de Justicia, señor decano, autoridades, señoras y señores, amigos y amigas. Estamos en el Senado el miércoles 22 de mayo de 1918. Están presentes el presidente del Gobierno, don Antonio Maura, y el ministro de Gracia y Justicia, conde de Romanones. El presidente del Senado, don Alejandro Groisat, concede la palabra al señor González de Echavarri, que ha anunciado una interpelación al ministro de Gracia y Justicia. González de Echavarri representa en la Cámara Alta, a Álava, por el Partido Integrista, una minoría. Eran 4, creo, o 6. Y toda su vida continuará siendo un tradicionalista cerril. Es también catedrático de Derecho Mercantil de la Facultad de Valladolid, de la que será rector en 1936 por decreto del Gobierno de Burgos. La interpelación sustancialmente sirve para reclamar al Gobierno la presentación a las Cortes de los proyectos de apéndice al Código Civil. A pesar de disponerlo la Ley de Bases de 1889, no se ha aprobado ningún apéndice foral. En este debate en la Cámara Alta sobre los derechos forales surge inevitablemente el tema de la vecindad civil. En este caso lo suscita otro senador, el aragonés Antonio Royo Villanova, del Partido Liberal, en su momento mano derecha de Santiago Alba y ya decididamente anticatalanista. Era también catedrático de Derecho Administrativo en Valladolid. En aquella coyuntura, la cuestión de los derechos forales era especialmente polémica. Las conclusiones de una asamblea de organización jurídica celebrada en abril de ese año en Barcelona, así como las del primer Congreso de la Abogacía Española celebrado en San Sebastián en 1917, coincidían en reivindicar la aprobación de los apéndices. Los catalanes iban más lejos. La legislación sobre derecho catalán debía elaborarse en Cataluña y su mancomunidad de diputaciones ya estaba elaborando un proyecto de autonomía, de estatuto de autonomía. Royo Villanova apoya totalmente la aprobación de los apéndices y habla muy en particular del correspondiente al derecho civil aragonés, que desde 1904 está a disposición del Gobierno y de la Comisión de Codificación, sin que nadie haya iniciado ningún procedimiento para aprobarlo. Como he dicho, interviene en el debate el presidente del Consejo de Ministros, don Antonio Maura, que era a la vez presidente de la Comisión de Codificación. Maura niega toda demora o desidia en la aprobación de los apéndices, puesto que, en su opinión, solo cuando estén presentados todos los proyectos que faltan, en particular el catalán, se podría proceder a elaborar una ley que contenga todos ellos. En realidad, Maura, presidente de la Comisión de Códigos y de la permanente de la misma desde 1914, había organizado los trabajos de esta en los últimos años, evitando entrar en la consideración de los proyectos de apéndice, a pesar de las peticiones de algunos de los vocales de la misma, como Sánchez Román en 1914, al constituirse la comisión permanente y organizarse los trabajos. Su argumento era que resultaba preferente la reforma del Código Civil, pues la previsión de revisión decenal del mismo tampoco se había cumplido. En realidad, en los años siguientes, la Comisión de Codificación estuvo ocupada con legislación procesal y orgánica de los tribunales. La vecindad civil es introducida en el debate, como digo,
por el senador Antonio Rollo, de forma natural y casi inevitable, en una consideración de conjunto sobre la pluralidad de los derechos civiles españoles. La vecindad es el eje y el regulador del funcionamiento de todo el mecanismo. El motor principal que mueve las complejas y sutiles palancas del derecho interterritorial en su trabajo de señalar el derecho sustantivo aplicable, es decir, uno u otro de los derechos civiles españoles. El artículo 15 del Código Civil, dice en este contexto el senador Rollo Villanova, es el eje del problema. Yo era estudiante, prosigue, cuando se inició la reforma del Código Civil y recuerdo las protestas de todas las regiones forales contra ese artículo 15. Pero este código aceptó un sistema de transacción, respetando la libertad individual, y dijo: yo establezco en el artículo 15 la aplicación del código a estas y a las otras personas, pero la mera residencia no quita el fuero, de modo que solamente los 10 años consentidos sin salvedad ninguna por un foral que resida en Castilla y hará perder su condición foral y viceversa. Es decir, que son 10 años lo que concede el Código Civil para conservar o reivindicar su regionalidad. Y de ahí que haya dos clases de vecindades, la vecindad civil, distinta de la vecindad administrativa, y que la vecindad administrativa se adquiera a los 2 años y la otra a los 10. Por eso, al que antes de los 10 años dijera que quería seguir siendo catalán o aragonés, se le conservaba su condición foral. He leído literalmente lo dicho hace más de 100 años y tengo la sensación de que las palabras son igualmente pertinentes aquí y ahora. En particular, la vecindad civil y los artículos hoy 14 y 15 del Código Civil sigue siendo el eje del sistema y, al menos para los aragoneses, el juego de los 10 o de los 2 años para la adquisición y pérdida de la vecindad civil y el papel de la voluntad en ambos casos sigue siendo una cuestión muy actual. Baste recordar la proposición de ley que las Cortes de Aragón hicieron llegar al Congreso de los Diputados en 2016. Anoto también que Rollo Villanova alterna los términos de vecindad civil con los de regionalidad y condición foral. Ninguno de ellos, tampoco el de vecindad civil, estaba consagrado en el Código. Los navarros, por cierto, siguen prefiriendo este último de condición civil foral de Navarra. Pues bien, sigue diciendo el senador, yo quise hacer el año 1912, una información interesante para saber cuántos forales de los que viven en Madrid, cuántos habitantes con derecho foral de los que viven en Madrid habían usado del artículo 15 del Código Civil. Y entonces me dije, pues esto, donde lo sabrán mejor, será en la dirección de los registros. Voy al Ministerio de Gracia y Justicia, hablo con un funcionario dignísimo de los oficiales técnicos de la dirección y le digo, quiero saber, desde que se publicó el Código Civil, cuántos han invocado y reclamado su condición foral para evitar caer bajo el yugo del centralismo. Y mi sorpresa primera fue la de que se me contestó, sobre esto no hay nada. La dirección de los registros no tiene datos sobre esto. Pero por lo menos en Madrid le repliqué, ¿cómo voy a saber los forales que viven en Madrid y que han querido conservar su condición? Y me dice, pues de eso no tenemos nada. Siguen algunas otras, en el discurso de Rollo Villanova, algunas otras expresiones con ironías y pullas al catalanismo político. Rollo Villanova da a entender que si los catalanes residentes en Madrid no hacen declaración de querer conservar su vecindad civil, es prueba de desapego a su propio derecho y que las reivindicaciones autonomistas no tienen nada que ver con el derecho foral. En un momento dado, el senador saca una nota de su cartera, que probablemente es el único papel escrito que tenía preparado para su intervención. Los datos los había tomado en 1912. Cuenta que entonces recorrió los 10 juzgados municipales de Madrid.
Examiné, dice, desde el año 1890 hasta 1912 todos los libros de todos los juzgados. Y para recopilar estos datos hube de procurármelos yo mismo, porque entonces no había dato oficial ninguno. Y yo comprendo que el gobierno no ha de tener interés en conservar esa legislación, ya que los países forales, que son los que debían en primer término cuidar de ello, no lo hacen. Va desgranando sus apuntes año por año, luego hace un resumen por distritos y concluye. Resumen. De 1890 a 1912. 36 catalanes, 14 aragoneses, 12 navarros y un vizcaíno y ningún mallorquín. 2 catalanes que renuncian y un aragonés. Supongo que posteriormente no habrá aumentado mucho esa cifra, pero si acaso, aunque se haya aumentado algo, para mi argumentación, dice Royo Villanova, basta con este razonamiento. Razonamiento y conclusiones de cuya pertinencia y fuerza podemos dudar. Son estos. ¿No os parece que a veces los que más invocan el amor al derecho foral y más protestan contra sus agresiones no son precisamente los que más sienten ese amor? ¿No creéis que, puesto que nadie se ha cuidado de recordar a los catalanes que viven aquí la posibilidad de conservar su posición jurídica, cuando se habla de derecho foral, se esgrimen ciertos argumentos más como proyectiles que como razones de peso? Puesto que en una docena de años solo 36 catalanes residentes en Madrid han acudido al registro civil, para Royo Villanova se sigue que los catalanes no sienten amor o no suficiente por su derecho foral. Puesto que en una docena de años solo 36 catalanes residentes en Madrid han acudido al registro, se sigue que los políticos catalanes utilizan sus quejas sobre el descuido del legislador o las agresiones del Tribunal Supremo a su derecho civil más como proyectiles que como razones de peso. Incidentalmente, fíjense en que el número de catalanes, 36, más que duplica el de aragoneses, 14, y navarros, 12. Ustedes juzgarán, en todo caso, sobre la corrección del argumento de nuestro paisano. A mí me parece irrelevante. Sobre todo, si se repara en una premisa implícita que a veces parece que los foralistas damos como buena, que solo pueden conservarse. Está justificado que se conserven los derechos forales solo si las personas que los practican dan muestras continuas de conocerlos, amarlos y defenderlos. Como si los habitantes de Soria o de Extremadura tuvieran que conocer y amar, por ejemplo, la distinción entre servidumbres continuas y discontinuas o los requisitos de la resolución de las obligaciones por incumplimiento en el Código Civil para que el Código siguiera vigente para ellos. La cuestión de las estadísticas sobre declaraciones de conservar o adquirir vecindad no es irrelevante. Antes, al contrario, son muchos los que han reclamado su publicación, entre otras cosas para discurrir con conocimiento de la realidad sobre políticas legislativas respecto de la regulación de la vecindad civil y del derecho interterritorial privado y de los derechos civiles españoles. No las hay publicadas ni es fácil recabar los datos. Me parece que hay por lo menos desidia y desentendimiento por la administración del Estado en materia que muy difícilmente las comunidades autónomas pueden suplir la falta de información. Esta falta de diligencia estatal viene de lejos. Desde 1889, publicada la segunda edición del Código, empezó a correr el plazo de los 10 años para quienes residieran en territorio distinto al del derecho foral que les correspondiera por su origen. Por ejemplo, para los catalanes o aragoneses que residieran en Madrid. Pues bien, no hubo durante la mayor parte de este plazo medio ninguno para hacer constar la voluntad de conservación de la calidad de aforado. Hasta el Real Decreto de 12 de junio de 1899, firmado por el ministro Durán y Bas, que subraya la necesidad de resolver con urgencia, pues se aproxima
la terminación del plazo que se abrió el 17 de agosto de 1889. Es decir, quedan poco más de 2 meses y no se ha hecho nada. Tampoco se había hecho nada útil, por cierto, para poner en marcha las comisiones que, de acuerdo con la ley de bases, debían informar sobre los futuros apéndices. ¿Cuántos vizcaínos aforados, navarros, aragoneses, catalanes, residentes fuera de su tierra, acudieron desde 1899 a los registros civiles? No lo sabemos, ni para aquellos años, ni para ahora mismo, ni para fechas intermedias. A Durán y Bas, como ministro de Gracia y Justicia, le parecía tan importante conocer estos datos que el artículo 6º de su decreto establecía: los jueces municipales, como encargados del registro civil, elevarán semestralmente la Dirección General de los Registros Civil y de la Propiedad y del Notariado un estado debidamente autorizado, comprensivo en relación de las inscripciones de la vecindad civil que se hubieran extendido dentro de dicho periodo con expresión de las circunstancias tales y cuales. Es posible que los jueces municipales de la época cumplieran este deber estadístico durante algún tiempo, pero el hecho es que estos datos, si existen, son inaccesibles. Al menos no he tenido nunca noticia de su existencia y no he sido capaz de encontrar rastro ni en las bases de datos del Instituto Nacional de Estadística, ni en las del Consejo Superior del Poder Judicial, tampoco donde sería más esperable su presencia en el anuario de la Dirección de los Registros y del Notariado, donde últimamente sí que aparecen datos detallados sobre nacionalidad. Cabe pensar que al Estado nunca le interesó mucho esto de la vecindad civil, que era y sigue siendo indicador indiscreto de la existencia de unos derechos forales con gente detrás, gente que vive sus derechos, los usa, goza de ellos y los quiere conservar. Derechos, ordenamientos jurídicos civiles cuya existencia sigue sin gustar en la mayor parte de los despachos y oficinas de Madrid. En Aragón, como he dicho, parece que este problema de las declaraciones de conservar y adquirir la vecindad, también la posibilidad de recuperación de la misma, es el que mayormente nos ha ocupado. Pero la regulación de la vecindad y sus consecuencias presenta otros muchos aspectos que en diversos momentos han requerido la atención de los juristas y hoy también la requieren. En octubre de 1981 se celebró en Zaragoza un congreso de jurisconsultos sobre derechos territoriales en la Constitución. Se debatieron 2 ponencias y se votaron conclusiones por los asistentes, que llegaban a los 261 inscritos, de los cuales más de la mitad procedentes de fuera de Aragón. La primera ponencia versó sobre el artículo 149.1, regla 8ª de la Constitución. La segunda, sobre la vecindad civil, eje del sistema de relaciones entre los derechos civiles territoriales que la Constitución configuraba en un Estado plurilegislativo. El ponente de esta segunda, José Luis Merino Hernández, que fue también el impulsor del Congreso desde la Diputación Provincial de Zaragoza y su institución Fernando el Católico, comenzaba poniendo de manifiesto la deficiencia normativa de los artículos 14 y 15 del Código, con algunas previsiones difícilmente compatibles con la Constitución, y señalaba y valoraba diversas propuestas de reforma. Los problemas se planteaban con la vecindad civil de la mujer casada, que ésta siguiera la condición del marido resultaba contrario al principio constitucional de igualdad, y también en la de los hijos, que según el Código, en su redacción de 1974, seguían la condición de su padre y solo en su defecto de la madre. Como se sabe, en el Código las cuestiones no quedaron aclaradas hasta la reforma de 1990, que en este foro, como nos ha recordado el lugarteniente del Justicia, se expusieron en su primera reunión de 1991 en esta misma sala por el ponente, el magistrado entonces del Tribunal Supremo, Cecilio Serena,
que ya había participado activamente en el Congreso celebrado 10 años antes. Eran cuestiones novedosas en 1981, vuelvo al Congreso, y de ellas se trató extensamente en este. El Congreso que no dejó tampoco pasar por alto la emergencia del binomio vecindad civil, condición política de ciudadano de una u otra comunidad autónoma. Se debatió sobre la conveniencia de hacer coincidir de alguna manera las cualidades de vecindad administrativa, domicilio, condición política autonómica y sujeto de las normas del derecho civil. La cuestión resultó muy polémica. Por aquellas fechas circuló también una propuesta de sustituir la función de la vecindad civil en el sistema de derecho internacional por la residencia habitual. Era una simplificación muy del gusto de los profesores de derecho internacional privado que acababan de separarse del derecho internacional público. Se analizó y discutió también la competencia exclusiva del Estado para la regulación legal de la vecindad civil. Varios estatutos de autonomía habían introducido algunas normas particulares, por ejemplo, sobre la vecindad civil de los extranjeros que adquieren la nacionalidad española. La ponencia aceptaba la competencia exclusiva del Estado, pero añadía que en la preparación de la ley habrían de concurrir también las comunidades autónomas con derecho civil propio, y citaba en el mismo sentido una de las conclusiones de las primeras jornadas de derecho civil catalán celebradas el año anterior en Tossa de Mar. Es aconsejable la intervención activa de la comunidad autónoma en la elaboración de la ley estatal correspondiente, y se hacía hincapié en que la ley, en el marco de una ley general de conflictos de derecho interregional, debía proceder con criterios de igualdad para todas las comunidades españolas. Antes de terminar, porque en efecto hemos hablado los ponentes y coponentes, que convenía mucho que yo no hablara más de media hora, y así en total fuera una hora, y luego tuviéramos ocasión de hablar todos. Una pausa antes de terminar para agradecer de todo corazón la oportunidad de estar aquí, la invitación que los organizadores de este foro me han hecho, de la que me siento muy honrado. La cuestión de una ley de derecho interregional y en ella la regulación de la vecindad civil tiene muchas otras implicaciones. Quiero señalar aquí únicamente la diversidad de puntos de vista y de centros de interés que la vecindad civil suscita en los diversos países con derecho propio. Diversidad de preocupaciones que lleva a poner el foco en aspectos diversos en relación con ciertas características de su derecho o de su sociedad. Unos son históricamente países de migración, otros de inmigración. El hecho es muy importante, pero tampoco decisivo por sí mismo. Es bien sabido que en Cataluña prefieren aplicar el derecho civil catalán a cualquier persona que allí resida. Mientras que en el País Vasco, en una de las innovaciones más importantes introducidas por la ley de 2015, es la regulación de una vecindad civil vasca, nueva absolutamente, históricamente, que coexiste con diversas vecindades locales, a su vez aforadas o no. Son preocupaciones distintas. Como son distintas también las de los navarros, se muestra en la modificación en la reforma del fuero nuevo. El hecho es que para toda modificación legal o reglamentaria que desde Aragón pueda parecernos deseable respecto de la vecindad y del derecho interregional, debemos recabar el apoyo, o al menos la comprensión, de los juristas de otras comunidades autónomas. Quien cree en la necesidad de la urgencia de una ley de derecho interregional, como dijo solemnemente el Congreso Nacional de 1946, celebrado en Zaragoza, y dijo también el de Zaragoza de 1981,
y piense en la viabilidad del intento, creo que llegará a la conclusión de que los trabajos previos, técnicos, de gran complejidad en este plano técnico, que se añade a su evidente dificultad política, es necesaria la intervención y colaboración de civilistas e internacional privatistas, profesores o no de estas materias, teóricos y prácticos con experiencia de todos los territorios con derecho propio. Preferiblemente desde el primer momento, en relación y colaboración con la Comisión de Códigos y el Ministerio de Justicia. El cómo no lo sé. No hay cauces preestablecidos en la Constitución para esta colaboración, para este trabajo en común, ni en la Constitución, ni en los estatutos, ni en las leyes. ¿Acaso se puede empezar con acercamientos discretos entre las comisiones que existen en las correspondientes autonomías para ocuparse del derecho civil propio y de estas con la Comisión de Codificación? Los colegios de abogados, de notarios, de registradores, de procuradores pueden conectar entre sí con el Ministerio de Justicia y la Dirección General más específicamente competente. Estos contactos amistosos con amigos conocidos y saludados pueden ser especialmente útiles respecto de una cuestión muy actual y de gran interés práctico en la que creo los intereses y puntos de vista de todos los derechos civiles españoles coinciden: la intervención notarial en la determinación de la vecindad civil. Sobre ello hablarán los componentes y en particular Adolfo Calatayud. Solo quiero anotar aquí que en las comparecencias de expertos en el Congreso de los Diputados con ocasión de la proposición de ley aragonesa, fue el entonces decano del Colegio de Notarios de Cataluña, Oller Fávaro, quien hizo una sugerencia expresa al respecto. Y la idea quedó plasmada en una enmienda procedente de Cataluña. Los ciudadanos, cuando comparezcan ante notario, podrán manifestar su voluntad de mantener su vecindad civil de origen. En este caso, el notario o fedatario público lo recogerá en un documento público independiente y lo comunicará al registro civil a los efectos oportunos. Hay otros muchos datos que permiten afirmar que la preocupación por la constancia de la vecindad civil, la intervención de los notarios en esta materia y la necesidad de fijar el régimen de bienes que rige el matrimonio no es solo compartida por los profesionales del derecho de los países de fuero, sino también por los sujetos al Código Civil. Creo que en este momento es este tipo de cuestiones prácticas en las que podemos incidir con esperanza de alcanzar frutos e ir preparando un ambiente de colaboración para abordar con éxito en el futuro una ley de derecho interterritorial privado que seguimos considerando necesaria y urgente. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Ya han sobrado 3 minutos, o sea que perfecto. Y ahora tiene la palabra don Luis Montes. Don Jesús ha estado hablando sobre todo el fundamento de la vecindad civil. Yo iba a hablar también del derecho internacional, pero considero que me debo centrar en la perspectiva de futuro de la vecindad civil y la reforma esencial que creo que se debería o se ha impulsado ya desde Aragón en esta materia. Para ello, voy a centrarme en la proposición de ley que las Cortes de Aragón presentaron en 2016, en cuyas comparecencias en la Comisión de Justicia del Congreso tuve la suerte de intervenir con don Jesús, y que relevaron
revelaron que la vecindad civil tiene connotaciones no solo jurídicas, sino casi diría que principalmente políticas y territoriales. Se pretendían variar 3 aspectos del régimen de atribución y adquisición de la vecindad civil, pero el más importante o el más destacado o el más trascendental, por decirlo de alguna forma, es la supresión de la adquisición automática por tiempo de residencia de 10 años que contiene el artículo 14.5 en su apartado segundo. Hemos de partir que la remisión de la propuesta realizada por las Cortes Aragonesas se aprobó con 60 votos a favor y ninguno en contra. Es decir, todos los grupos políticos estaban de acuerdo en impulsar dicha reforma y lo que creo que se desprende como una primera interpretación de ello es que la vecindad civil tiene un componente territorial muy importante. Dicho de una forma más simple, las comunidades autónomas que reciben emigrantes se encuentran más interesadas en mantener esa adquisición automática por tiempo de residencia, mientras que quienes, como los aragoneses, tradicionalmente hemos sido regiones de emigración, consideran que dicha forma de adquisición es ajena a la naturaleza de la institución y, sobre todo, es ajena a la voluntad de las personas. Cierto es que posteriormente la cuestión se politizó con posiciones más definidas en los grupos parlamentarios, pero en la comparecencia ante la Comisión de Justicia y las conversaciones que ahí se pueden mantener, etcétera, en los partidos políticos no existía una unanimidad, sino que era una cuestión más territorial que de partido o que de ideología inicialmente política. Existen razones también fundadas para una como para otra postura, para considerar que no basta un tiempo de residencia para adquirir la vecindad civil, como para considerar que el arraigo que manifiesta una residencia continuada durante 10 años debería ser suficiente o debería ser una presunción de voluntad tácita para la adquisición de la vecindad civil. Quiero leer unas frases que la exposición de motivos de la proposición de ley redactada por las Cortes de Aragón, que considero que son muy reveladoras del espíritu de la reforma que se propugna. Dice, y cito, en Aragón hablar de raíces es hablar de nuestro derecho propio, del derecho foral que históricamente ha presidido nuestra convivencia. Se trata de un estatuto personal que sigue al aragonés desde su nacimiento, regulando la economía de su matrimonio, la familia, la viudedad y los derechos hereditarios, cualquiera que sea su domicilio y el lugar en el que se encuentre, conforme al Código de Derecho Foral aprobado por las Cortes de Aragón en 2001. Y como estamos en un foro de debate jurídico, creo que es imprescindible dar mi opinión y que ya adelanto que es la conformidad con la reforma, con la necesidad de esa reforma y consiguiente supresión de la adquisición de la vecindad civil por tiempo de residencia. Y no es por un concepto puramente territorial, sino también, como decía al principio de esta exposición, por mi propia experiencia como abogado. La primera idea que me gustaría transmitir es que, a mi juicio, el ciudadano tiene un conocimiento mayor que el que en ocasiones suponemos de las instituciones jurídicas que conforman el derecho civil de los territorios. Conocimiento que fundamentalmente, y sigo insistiendo en mi experiencia como abogado, se produce en materia de derecho familiar y sucesorio, en lo que suponen las ideas básicas de las instituciones que configuran el derecho civil. Este conocimiento, que se deriva de generación tras generación, es entendido como conocimiento, como algo propio, incluso con independencia del conocimiento de instituciones conexas, como puede ser, en este sentido, la propia vecindad civil. En términos más concretos, creo que no me excedo si considero que un aragonés con antecedentes aragoneses conoce que la legítima es colectiva. Conoce que se la puede dejar a cualquiera de sus descendientes, nombrando a los demás, o que el viudo o la viuda es usufructuario universal, es el disfrutario que hemos oído tantas veces, o que puede hacer testamento mancomunado normalmente con su cónyuge, pero que lo puede hacer. Sin embargo, desde mi experiencia, en la mayoría de las ocasiones desconoce qué vecindad civil tiene en caso de residir en otro territorio, o si sus progenitores no eran nacidos en Aragón.
o si la pierde al cabo de 10 años de residir en otro sitio. Y es que la vecindad civil tiene también un contenido simbólico que creo necesario para defender la aprobación de esa proposición de ley que por ahora duerme el sueño de los justos. Al referirse a la supresión de la adquisición automática de la vecindad civil por residencia de 10 años, la modificación que más representa este sentir identitario de vecindad civil, Orozco Pardo llegó a decir que cuando un catalán, un balear, un gallego, un vizcaíno, un navarro o un aragonés marcha a vivir a otro territorio, así como que no pierde inmediatamente su lengua, su concepción, su tradición o el amor a su tierra, así tampoco debería perder tan simplemente la conexión con el ordenamiento territorial. En definitiva, y citando a don Jesús, está claro que las vecindades forales, contrapuestas al derecho común, son testimonio de la diversidad y designan a aquellos que tienen un derecho diferente, suyo propio, y que la vecindad civil, como instrumento que sirve para determinar la aplicación de los diferentes derechos que conviven en nuestro país, tiene por ello un gran valor simbólico, de apelación a los afectos, a los sentimientos de pertenencia y a las identidades colectivas. De ello, para mí se deriva el primer argumento en favor del contenido de la modificación del artículo 14.5 del Código Civil, en cuanto a la referida supresión de la adquisición de la vecindad civil por tiempo de residencia. Creo que mientras que los ciudadanos y las ciudadanas tienen sentimientos de pertenencia, incluyendo la idea de la existencia de las instituciones sustantivas, desconocen o confunden el contenido de los requisitos concretos de la pérdida de la vecindad civil que implica la inaplicabilidad a ellos de dichas instituciones. Como decía don Jesús, es muy difícil saber cuántos expedientes se han tramitado. Tratando de investigar, en 5 años hubo unos 450 expedientes en esta materia. 40% de aragoneses y el resto para la conservación de la vecindad civil, con una mayoría abrumadora de los navarros. Fundamentalmente eran expedientes para navarros. Intentar trasladar esa experiencia individual de mi profesión a conceptos globales se puede rebatir perfectamente. Y tratar de irrogarme el conocimiento de que lo que las personas sienten es algo que rebasa mi intención por completo. Pero sí que la reforma creo que responde a un sentimiento identitario real. Eso sí, el argumento en contra de lo expuesto es que sería igualmente defendible que tras un periodo prolongado de residencia en un territorio se habrían interiorizado las instituciones civiles de esa comunidad autónoma. Por lo tanto, nos encontramos al final ante un dilema que estimo, desde mi perspectiva, que solo puede ser resuelto en virtud del elemento esencial que debe regir todo el estatuto personal, que es la voluntad. Es decir, los partidarios del mantenimiento de la adquisición por tiempo de residencia de 10 años sostienen que la voluntad se presume cuando la residencia se ha modificado, lo que Durán Ribacova considera apoyado por una sentencia del Tribunal Supremo de 16 de diciembre de 2015, en la que se aclaró por fin si computaba o no, dentro del tiempo de los 10 años, aquellos en los que el sujeto no estuvo en condiciones de oponerse, por motivos de edad o de incapacidad. Al negar el tribunal que el plazo corriese, se está presumiendo que el sujeto sí tiene voluntad y precisamente por eso se espera empezar a computar el plazo una vez pueda ponerse. Con todo el respeto, a mi juicio, esta tesis es difícil de compartir, ya que estimar que la voluntad se manifiesta por la consecuencia de que no computa el plazo, para mí resulta muy complicado de entender. Y es que estimo que esa voluntad solo puede constatarse por medio de una declaración libre y espontánea de quien la formula, no a través de lo que Durán Ribacova llama presunción indestructible de la voluntad de los ciudadanos. La adquisición de la la adquisición de la vecindad civil ipso iure por tiempo de residencia de 10 años supone una presunción que, a mi juicio, vulnera el principio de libertad civil, el principio de non escarte, y que contraviene también innecesariamente ese principio rector de la vida civil, que es la voluntad libremente manifestada. En definitiva, yo entiendo que en materia del estatuto personal no puede entenderse que quien calla otorga, sino que quien calla es que no dice nada.
A este respecto, añadir que no existe otra materia de esta trascendencia en la que se establezca una presunción semejante dentro del Estatuto Civil de las Personas. Y es que esta presunción legal de la voluntad de los ciudadanos creo que solo puede explicarse desde la perspectiva de que la fijación de la residencia efectiva de una persona sea un acto en sí voluntario, lo cual, a mi entender, no es sostenible. La fijación de la residencia en otros territorios del de nacimiento va ligada en muchas o en la mayoría de las ocasiones a razones económicas y laborales, tanto por la búsqueda de expectativas en ellos como por traslados laborales o académicos. Es decir, en todo caso hacia territorios con un mayor desarrollo económico o con una expectativa de actividad profesional mejor, lo que implica en sí una situación de injusticia con otros de menor inversión o de una menor riqueza propia, como es el caso de Aragón. Desde una perspectiva práctica de evitación de conflictos y de mayor seguridad jurídica, estimo que la reforma también ayudaría a su resolución. Es cierto que no puede hablarse de una gran profusión de procedimientos judiciales sustentados en conflictos derivados del artículo 14.5. Hay unas 10 sentencias del Tribunal Supremo al respecto. Pero incluso la interpretación del cómputo de los 10 años, de lo que creo que hablará Adolfo, es una cuestión compleja. En definitiva, y por terminar, estimo que esa iniciativa de las Cortes aragonesas debería al menos tener una resolución en algún momento, cosa que hasta el momento no se ha producido. Muchas gracias. Gracias. Ahora tiene la palabra Adolfo Calatayud. Bueno, pues muchas gracias por vuestra asistencia. Mi intervención le he puesto como título Visión desde la práctica. Porque los notarios tenemos que enfrentarnos día a día con problemas de vecindad civil. Tenemos que determinar cuál sea o intentar hacerlo con el fin de poder cumplir la tarea que la ley nos encomienda de comprobar que el otorgamiento de los documentos se adecua a la legalidad. Y no es fácil, por las razones que voy a intentar exponer. En realidad, podría pensarse que la vecindad civil está regulada en 2 artículos, fundamentalmente, el 14 y el 15 del Código Civil. Pues no debe ser para tanto, pues sí, lo es. Hay infinidad de cuestiones que plantean estos preceptos que no están resueltas con claridad y que pueden tener mucha relevancia práctica. En el desarrollo de esta materia yo voy a tratar 2 cuestiones. Una son las declaraciones de voluntad en materia de vecindad civil y la otra la prueba de la vecindad civil, que quizás es el tema capital. En cuanto a las declaraciones de voluntad en materia de vecindad civil, como nos ha recordado Jesús Delgado, recientemente se ha modificado la ley del registro civil, ley 6/2021, para permitir que las declaraciones de voluntad relativas a la nacionalidad, pero también a la vecindad civil, se puedan hacer ante notario. Yo creo que esto ya era perfectamente posible. No hay ninguna norma que lo prohibiera. Pero la Dirección General de los Registros y del Notariado, así se llamaba entonces, lo negó en varias resoluciones diciendo que como estas declaraciones se tienen que hacer constar en el registro civil, solo pueden hacerse ante el encargado del registro civil, cuando ninguna dificultad había en que el documento notarial que las contuviera luego se presentara al registro civil, como pasa con tantos documentos notariales que se presentan al registro civil. Pero bueno, era un muro que habíamos chocado y este muro pues ha sido demolido por esta reforma que bienvenida es. Puede parecer que sea una reforma menor, pero en la práctica puede tener gran relevancia porque puede incrementar la actuación de la autonomía de la voluntad en esta materia. Sería muy interesante saber cuántas declaraciones de voluntad sobre vecindad civil se han hecho ante notario en el año y medio que lleva funcionando, pero no tenemos el dato, porque a pesar de que desde el Colegio Notarial de Aragón se ha solicitado,
no se ha conseguido de momento obtener un código estadístico que permita identificar estos documentos, que quien tiene competencia para hacerlo es el Consejo General del Notariado. Son 6 las declaraciones de voluntad en materia de vecindad civil que regula el Código Civil. Primero, la que pueden hacer los padres que tienen distinta vecindad civil para atribuir al hijo la vecindad civil de cualquiera de ellos, en tanto no transcurran 6 meses desde el nacimiento. Después está la que puede hacer el propio hijo, desde que cumpla 14 años y hasta 1 año después desde su emancipación, de optar bien por la vecindad civil del lugar de nacimiento, bien por la de la última de cualquiera de los padres. Y se dice que si no estuviera emancipado deberá ser asistido por su representante legal, que aquí en Aragón esto plantea algunas cuestiones de cómo interpretarlo, en las que no me voy a detener porque el tiempo nos apremia. La tercera es la que puede hacer un cónyuge no separado, legalmente o de hecho, a favor de la vecindad civil del otro. La cuarta, la de adquirir la vecindad civil del lugar en el que se lleva residiendo de forma continuada 2 años, si es distinta de la que se tiene en ese momento. La quinta, la de conservar la vecindad civil, si es distinta a la del territorio en que la persona que hace la declaración reside, para evitar la adquisición automática transcurridos los 10 años. Y la sexta es la que hace el extranjero que adquiere la nacionalidad española, que deberá optar al inscribir la adquisición de la nacionalidad por cualquiera de las vecindades siguientes, que son la del lugar de residencia, el lugar de nacimiento y la última vecindad de cualquiera de sus progenitores o adoptantes o la de su cónyuge. Quiero llamar la atención sobre que esta última declaración la puede hacer el representante legal. Si la persona que adquiere la nacionalidad es menor o tiene una discapacidad que le permite actuar por sí. Y esto tiene importancia, por eso lo quiero remarcar respecto de lo que luego diré. De todas estas declaraciones, pues las más importantes evidentemente son las relativas a la adquisición de la vecindad civil por razón de la residencia, las del apartado 5 del artículo 14. Y como se ha puesto ya de manifiesto, pues precisamente uno de los temas más controvertidos es el de la adquisición automática de la vecindad civil por el transcurso de los 10 años de residencia sin manifestar la voluntad de conservarla. Y sobre esto yo también hablaré posteriormente, porque creo que es efectivamente uno de los temas capitales. Por lo demás, estas declaraciones de voluntad plantean infinidad de cuestiones en las que no me voy a detener. En el texto escrito pues hago alguna consideración. Únicamente decir que, o quiero llamar la atención sobre que se viene entendiendo, que no sé muy bien por qué, que la conservación, la declaración de conservación no se puede hacer hasta que no se lleva residiendo 2 años en otro territorio, es decir, no se puede hacer con carácter preventivo, no sé por qué, pero parece que es un criterio aceptado generalmente. Y que tampoco se puede hacer la declaración de conservar antes del cambio de residencia, con carácter preventivo, para evitar que un cambio de residencia posterior tampoco se viene admitiendo. En cuanto a la capacidad para hacer estas declaraciones, no las regula el Código Civil, las de la residencia quiero decir, aunque esto sí que está generalmente admitido, que los 14 años pueden ser suficientes, por analogía con la opción de la vecindad civil que puede hacer el menor, a la que me refería antes. Y aquí hay una idea muy extendida de que esta declaración, las declaraciones, tanto la de conservar como la de adquirir, son personalísimas y que por tanto no se pueden hacer a través del representante legal. Yo no lo entiendo, porque si la de la nacionalidad se puede hacer a través del subrepresentante legal, no veo la razón por la que los padres o el representante legal de la persona con discapacidad no pueda hacer esta declaración. Y esto tiene que ver con un tema importante, que es el de si computa a los efectos de la adquisición de la nacionalidad, de la vecindad civil automáticamente por el transcurso de los 10 años de residencia, el plazo de minoría de edad o de que la persona no esté en condiciones de prestar su consentimiento.
Aquí hay una discusión desde hace tiempo. El artículo 225 del reglamento del registro civil optó porque en ese plazo no computa este tiempo y el Tribunal Supremo ha dado bandazos, aunque el último criterio que sigue es el de que efectivamente no computa. Yo creo que no es una solución acertada, porque esto retrasa enormemente el tiempo en el que el menor puede llegar a adquirir la vecindad civil del lugar en el que puede ser que incluso haya nacido. Hasta los 24 años seguirá conservando una vecindad que no tiene nada que ver con su lugar de residencia, siendo que precisamente el menor es quien mejor se adapta al lugar en que reside, mucho mejor que sus padres, que a lo mejor no se acomodan nunca a la idiosincrasia del nuevo lugar de residencia. Yo creo que si admitimos que esta declaración de conservar se pueda hacer por los representantes legales, sobraría este precepto del reglamento del registro civil. Es importante en este punto, y con eso paso al siguiente aspecto que quiero destacar, el concepto de residencia. Y aquí la jurisprudencia es muy clara, y la doctrina también. Estamos hablando de residencia habitual. Y por tanto, solo aproximadamente es el empadronamiento. El empadronamiento es un dato administrativo, no se prueba de modo concluyente la residencia con el certificado de empadronamiento. Una persona puede estar empadronada en un ayuntamiento y residir en otro. Y lo que computa a estos efectos es la residencia habitual, o sea, el concepto de domicilio que da el Código Civil. Y esto quiere decir que, y lo veremos seguidamente, que la residencia es muy difícil de probar, la residencia habitual en el tráfico jurídico. El siguiente punto que quiero destacar, que está relacionado con esto, es que estas declaraciones, todas ellas, no solo las de la residencia, las por razón de residencia, se tienen que hacer constar en el registro civil. Y además esa constancia tiene eficacia constitutiva, o sea que aunque se haga ante notario, si no se inscribe, no se hace constar en el registro civil, dentro del plazo legal no tiene efectos. Y aquí nos estamos encontrando con un importante obstáculo, que es que en los registros civiles están, al menos algunos de ellos, están exigiendo la prueba de los demás elementos que llevan consigo, acompañan a la declaración para producir el cambio de vecindad civil. Es decir, la vecindad civil de los padres, del cónyuge, y que no están separados ni siquiera de hecho, y sobre todo la residencia. Y se exige certificado de empadronamiento histórico, cuando acabamos de decir que el certificado de empadronamiento a estos efectos nada prueba. Y esto es un problema, porque muchas declaraciones que se están haciendo están encontrando ese problema, ese obstáculo. En realidad yo creo que aquí hay un mal enfoque de la cuestión, porque son dos cosas diferentes. Una cosa es la constancia de la declaración, que es lo que pide el Código Civil, y otra cosa es la prueba del cambio de la vecindad civil, que tendrá que llevar consigo la prueba de los demás elementos, residencia, vecindad civil del cónyuge, de los padres, etc. Pero se puede inscribir y se debe inscribir la constancia, aunque esto no suponga que esté inscrita el cambio de la vecindad civil. Y esto nos lleva a la última parte de mi intervención, que es la prueba. Es el problema más difícil de la vecindad civil porque depende de circunstancias puramente de hecho. En el ámbito judicial es posible que se practique una prueba completa y si no se consigue probar, existen dos presunciones legales, que por cierto, curiosamente, no son idénticas. El Código Civil dice que prevalece en caso de duda la vecindad civil del lugar de nacimiento y la ley del registro civil, la nueva también, igual que la anterior, dice que exige no solo el nacimiento, sino también que hayan nacido los padres. ¿Qué presunción prevalece? No se sabe. En cualquier caso, estas presunciones son juris tantum y, por tanto, solamente en el ámbito judicial, si hay una resolución judicial en procedimiento declarativo sobre esta materia y es firme, podrán desplegar todos sus efectos. En el ámbito extrajudicial hay una enorme inseguridad y este es el más importante.
Hay algún precepto, el artículo 92 de la Ley del Registro Civil, que establece un procedimiento para crear una presunción, pero es una presunción iuris tantum, que por tanto no protege al tercero que contrata en el tráfico jurídico. También se habla a veces de acta notarial de notoriedad, pero tampoco protege al tercero. Y por esta razón, en la práctica, en el tráfico jurídico, no se exige prueba, es que no se puede exigir. Incluso la legislación notarial dice que basta con la manifestación que hacen los interesados. Lógicamente, el notario deberá indagar, pero indagar sobre las manifestaciones que hacen los particulares, que a lo mejor no son ciertas. Y en realidad aquí, lo que en la práctica permite de verdad reducir la inseguridad sobre la vecindad civil de las personas es la regla sobre adquisición automática de la vecindad civil por el transcurso de los 10 años. Si esta regla desaparece, yo sé que aquí estoy en minoría, si esta regla desaparece sería imposible, porque claro, si no existiera esta regla, ¿qué vecindad civil tendría una persona? La de sus padres. ¿Y sus padres qué vecindad tendrían? La de sus padres, los abuelos, y estos, las de los bisabuelos. ¿Hasta dónde tendríamos que llegar? Yo creo que además esta regla sobre adquisición automática en realidad lo que consagra es un ajuste fino entre elementos personales y territoriales que sirve para conseguir un equilibrio entre las aspiraciones de unos territorios que tenderían más a la solución puramente territorial y otros, como Aragón, que preferirían una solución estrictamente personalista. Pero es que además mi impresión, mi percepción como notario, es que cuando a una persona le explico, una vez que me explica su peripecia vital, que ha perdido la vecindad, que ahora tiene otra, la mayor parte de las personas no muestran objeción. Es más, les parece incluso normal y lógico. Es cierto que hay personas que reaccionan y se sienten defraudados, sorprendidos negativamente, pero para estas personas lo que creo que habría que hacer, y esta sí que es una petición que debería hacerse, es establecer un sistema de recuperación de la vecindad civil perdida por residencia continuada automática, que no requiera que vuelvan a residir en el territorio de origen. Creo que con esto la regulación de la vecindad civil podría satisfacer las necesidades que tenemos en nuestros días. También creo, y con esto concluyo, que debemos defender que la vecindad civil sea ley personal aplicable en el ámbito de la capacidad de las personas, la sucesión por causa de muerte y que sirva para la determinación del régimen económico matrimonial. En el derecho internacional privado en estos momentos hay una tendencia a sustituir la nacionalidad, su trasunto vendría a ser en el ámbito interno la vecindad civil, por la residencia habitual, pero creo que en el ámbito interno esta solución no es adecuada y que los conflictos de derecho internacional privado funcionan mucho mejor con un punto de conexión como la vecindad civil, que, como digo, aúna criterios equilibrados de tipo personal y territorial. En primer lugar, agradecer a los tres ponentes su cuidadoso rigor con el tiempo. Han sido exquisitos y, desde luego, la sustancia de lo que nos han dicho. Los fundamentos, qué perspectivas podemos tener y cómo juega la autonomía de la voluntad, y nada indiferente nos ha dejado Adolfo, con todo su planteamiento de cómo son las cosas problemáticamente y qué vías de solución y mojándose como que son las cosas en materia de vecindad civil. Creo que ahora les toca el turno de protagonistas a ustedes y creo que tienen muchas cosas en las que pueden preguntar a estos ponentes. Ya veo que tenemos ruptura de fuego con el señor lugarteniente. Adelante. Le recuerdo que tiene que identificarse y que se le va a grabar y que entendemos que tenemos su consentimiento. Muchas gracias, profesora. Javier Hernández, lugarteniente de Justicia. Gracias a los ponentes. Yo soy un rara avis. Yo nací con vecindad civil catalana y opté por la vecindad civil aragonesa. No sé si habrá estadísticas o no, pero yo soy uno de esos raros que opté. O sea, siempre lo he dicho que soy aragonés de opción, que no de adopción. Lo había anunciado escuetamente el profesor Delgado, que lo ha dicho, la recuperación. Pero el notario Calatayud lo ha dicho claramente. Y permítame que les traslade algo que vivimos en el justiciazgo
con bastante asiduidad. La última vez en el Congreso de las Comunidades Aragonesas en el Exterior, cuando yo expuse precisamente la importancia que tenía que nuestros aragoneses de la diáspora antes de los 10 años hicieran la declaración, la gente no lo sabía, no lo sabía. Y me retrotraigo una conferencia que di en la Casa de Aragón en Barcelona, y una frase que me llegó al alma. Cuando expliqué lo mismo, una señora me dijo: usted hará lo que quiera, pero yo seré aragonesa siempre. Bueno, la discordancia entre el Aragón de corazón y el Aragón legal. La recuperación es algo que se nos dice continuamente. La posibilidad de esta recuperación. Porque no es que adquiramos la vecindad de donde vamos a vivir, es que perdemos la de origen. Entonces, profesor Delgado, notario Calatayud, la regulación de esta recuperación, ¿con qué pega se encontraría? A ver, si yo creo, es mi opinión, aquí todo por supuesto son opiniones personales y además con personas de tanta categoría aquí en la mesa, pues en voz baja. Yo creo que si la proposición que hizo las Cortes de Aragón se hubiera centrado en esto y solo en esto, estaría aprobada. Y yo creo que eso es lo realmente importante. Y un cambio tan radical como se pretendió desde aquí, yo creo que era muy difícil que prosperara porque hay opiniones muy distintas en los diversos territorios que hay en España. Yo además creo que pienso personalmente que no es adecuado un sistema tan personalista, tan radical, por las razones que he explicado sucintamente. Pero es que además eso evitó que la ley siguiera. Si nos hubiéramos centrado en eso, a lo mejor tendríamos eso aprobado. Porque con eso nadie se opone. Se entiende que es una recuperación sin residencia en el territorio correspondiente. En la proposición que salió de las Cortes de Aragón, eso estaba, pero solo durante 5 años, creo, había un plazo. Eso es una cuestión totalmente distinta. Y sí, así no hubo demasiada oposición, pero creo que una vez que se tuvo en consideración, y fue una cosa excepcionalísima, hay muy pocas proposiciones de ley de Parlamento Autonómico que lleguen al Congreso que sean aceptadas a trámite, ¿no? Pero vamos, una de cada 10 o quizá 100, ¿no? Esa se aceptó por amplísima mayoría. Y creo que sin ningún voto en contra. No. La aceptación para su tramitación. Pero luego, mi impresión, nunca se pensó en hacer una ley sobre esta materia. Eso decayó, se fueron prorrogando el plazo de enmiendas y decayó cuando terminó la legislatura y se acabó. No es nada que se pueda recuperar allí, en Madrid. Sí, no es de recuperación en este sentido. Me parece que se habló en el Congreso de Zaragoza del 46. Probablemente ya se había hablado antes. Pero en todo caso, mi impresión después de aquella experiencia, ¿no?, es que esa regulación del Código Civil de los 2 y los 10 años, que fue una mera chiripa, que fue la corrección de algo que había querido hacer la Comisión de Codificación de una manera totalmente distinta, regulando solo cómo se adquiría la vecindad de Código Civil, ¿no? Que se corrigió diciendo que no había nada que corregir, pero que, bueno, da regañadientes. En efecto, fue fundamentalmente Trías, pero ahora no recuerdo, hay una saga de Trías
internacionalista catalán, el que lo señaló, uno de los que lo señalaron, pero que escribió y publicó sobre la materia. Y ese equilibrio de los 10 y los 2 años, mi impresión, después de esa experiencia, es que ha durado, se discutía hace un siglo, por eso he traído, porque me parecía que el caer en la cuenta de que buena parte de lo que nos importa hoy se discutía igualmente hace un siglo y también en un contexto digamos, también de ciertas tensiones políticas territoriales. Y bueno, pues ha funcionado mal, pero ha funcionado y no es nada fácil pensar en otra cosa. Mi opinión de global es que no merece la pena tratar de modificar nada en la ley del Código Civil sobre vecindad civil si no es en la regulación global de derecho interregional privado. Pues es mucho más difícil, sí, pero es que la vecindad civil por sí, lo ha hecho notar Adolfo Calatayud, resulta que hoy el derecho interregional privado, puesto que es el derecho internacional, pero solo, en fin, el hecho es que cada vez la vecindad civil, siendo muy importante, es menos importante en la aplicación de los derechos civiles autonómicos, ¿no? Bastante menos importante. Y que, por otra parte, sí que hay cada vez más opciones o posibilidades de comunicabilidad de los derechos. Esas opciones las ha puesto por orden enumeradas hasta 6, en que, y eso no estaba pensado así en el siglo XIX, en absoluto. Era una cosa absolutamente rígida, en que las personas, algunas, de acuerdo con sus experiencias vitales en relación con determinados territorios, pueden inclinarse por uno u otro, pueden elegir el derecho que quieren. Bueno, creo que ese camino también es bueno. El de profesiones juris, en todo caso, van hacia una comunicabilidad, pero no nos olvidemos del problema práctico, vamos, uno, pero central. Es muy posible en efecto, que los no aragoneses que acuden a la notaría, por ejemplo, de Adolfo, pero cualquier notaría aragonesa, y se les dice, pero ¿cuántos años llevan aquí residiendo? 20 lo menos, pues ya son aragoneses. Dice, bueno, y entonces ¿qué? ¿Podemos hacer lo que queríamos hacer? Dice, sí, más. Ahora pueden dejar herederos a los nietos en vez de a los hijos, y pueden hacer testamento juntos. Pues estupendo. Pero no la viceversa. ¿No? En origen, el planteamiento era claramente derecho común, así llamado. Royo Villanova, por cierto, en el 18 les recuerda a los senadores que Azcárate, en sus clases de doctorado sobre legislación comparada, decía, no es derecho común, es... Royo Villanova dice, cuando yo era alumno en la Complutense de doctorado, es derecho general español, no derecho común, que eso es otra cosa. Las cosas vienen tan de lejos, tan de lejos. Bueno, la cuestión es fundamentalmente derecho común y todos los demás. Y algo hay de eso también hoy, aunque sepamos y nos empeñamos en decir, bueno, Maura estaba empeñado en decir que tenía que haber, y Romanones lo dicen, y muchos más, que tenía que ser una ley conjunta de todos los apéndices de los derechos forales y que mientras tanto no se podía hacerlo, pues no era verdad. Pero esa era la idea, es derecho común y algo que es un apéndice de todos los demás, ¿verdad? Pero de alguna manera eso, lo que voy a decir, sigue así, de alguna manera.
en que prácticamente es el derecho del Código Civil el que más límites pone a la libertad civil, a las disposiciones por causa de muerte, a la posibilidad de testamentos mancomunados, de fiducias. Y entonces resulta que tener la posibilidad de decir que yo tengo vecindad civil aragonesa, navarra o catalana, o simplemente que por alguna razón yo puedo servirme, puedo gozar del derecho, de uno de esos derechos forales, le exime de, por ejemplo, el límite de las legítimas del Código Civil. Y eso, visto desde el Código Civil, pues esto es eludir normas de orden público. No es técnicamente correcto, pero creo que también podemos entender que se viva así, y que no sea tan, que haya siga existiendo la resistencia a facilitar que los aragoneses, los catalanes, etcétera, sigan siéndolo si se siguen en otro sitio, o que puedan recuperar fácilmente. Pero en fin, creo que ya me he extendido demasiado. ¿Más cuestiones? Sí, seguro. Yo sé que lo han hecho No, muy bien no, los no. ponentes, pero No. seguro que alguna cosa más. Claro que sí. Ahí tenemos una palabra. Si empezamos, si queremos. Buenas tardes, Fernando Ruiz Moroyo, notario de Fuentes de Ebro. Yo quería dar mi opinión con el tema del 225 del reglamento del registro civil, con la reforma de la discapacidad, porque la terminología del reglamento del registro civil, que creo que es del año 87, creo que ese artículo lo reformaron luego, dice que no pueda legalmente regir su persona. Y hoy en día sería difícil, ¿no? Con todo lo que ya sabemos de las medidas de apoyo y la reforma de la discapacidad y todo esto, defender que alguien legalmente no puede regir su persona, o como mucho igual de los 0 a los 14 años, como mucho, que también es a más en los argumentos que dan las sentencias que han comentado los ponentes. Y luego quería también plantearle al señor Calatayud el valor que podría tener una escritura de opción por la vecindad civil antes del 30 de abril de 2021, porque los argumentos que da la Dirección General son cogidos con pinzas. Hay algunos notarios también que lo venían admitiendo, que una persona pudiese optar por la vecindad civil, y obviamente no han accedido al registro civil por un tema puramente competencial, de entender que tenía que ser ante el encargado. Entonces, hoy en día, si viniese una persona fallecida con su escritura de opción por la vecindad civil aragonesa, pero que no accedió al registro civil por un tema puramente procesal, si esa persona es aragonés o en realidad no, por ese simple competencia. Gracias. La ley del registro civil ahora es absolutamente concluyente. La inscripción, la constancia en el registro civil es constitutiva. No hay vuelta de hoja. En cuanto al tema de la persona con discapacidad del artículo 225, vamos a ver. El año pasado hubo ocasión aquí de hablar, y si alguno me escuchó, pues sabe mis grandes reticencias a esta regulación nueva en materia de discapacidad. Pero en cualquier caso, yo sigo pensando que, vamos a ver, aquí es que parece que cambiando las palabras estamos cambiando la realidad. Toda la vida hemos aprendido que una cosa es la capacidad jurídica y otra es la capacidad de obrar. Ahora no se puede hablar de capacidad de obrar, está prohibido por la
en fin, es políticamente incorrecto, pero se habla, sin embargo, de aptitud para ejercer por sí los derechos, que no es lo mismo. O sea, es que, vamos a ver, hay una serie de actos que una persona con discapacidad, por muchas proclamaciones que haga la ley, no puede hacer a través de su representante legal. Porque si esta persona necesita un representante legal, y en eso estamos de acuerdo en que hay casos, y por cierto, quizá la mayoría de las personas con discapacidad al final tienen que tener un representante legal, estamos de acuerdo en que el representante legal no puede casarle, ni adoptar hijos en su nombre, ni reconocer hijos. Hay una serie de actos que son estrictamente personales y que, por tanto, una persona con discapacidad que no tenga aptitud de conocer y entender y tomar decisiones, ni siquiera con apoyos, no va a poder hacer. Es que no lo va a poder hacer. La cuestión, que es lo que yo planteaba, era si en las declaraciones de vecindad civil estamos en ese supuesto. Y yo creo que no, que debería admitirse que las declaraciones de vecindad civil, igual que ya se admiten expresamente en el caso de la adquisición de la nacionalidad, en todos los demás supuestos, en los que procede fundamentalmente en los de residencia, se pudiera hacer a través del representante legal. Es mi opinión. Y, perdón, está viendo por lo menos algunos registros civiles para denegar la constancia en el registro civil de la declaración. Si no se prueba, no se sabe qué. ¿Cómo puedes probar que llevas residiendo X años? ¿O cómo puedes probar cuál es la vecindad civil de tu cónyuge si optas por la vecindad civil de tu cónyuge o la vecindad civil de los padres si ejercen la facultad que les permite elegir la vecindad civil de cualquiera de ellos? Es que es imposible. Es imposible. Entonces, si el registro civil exige esas circunstancias, las declaraciones en materia de vecindad civil están muertas. Porque, insisto, es constitutiva la constancia en el registro civil. A mí me gustaría muchísimo que no fuera constitutiva y que fuera mucho más fácil hacer constar en el registro civil la declaración de la que sea sobre la vecindad hecha ante notario. Y creo que, bueno, que la legislación vigente permite más flexibilidad. Pero lo de constitutivo es un problema. ¿Qué significa? ¿Constitutiva de qué? Inscripción constitutiva es, creo yo, podemos darle vueltas, son las palabras, es constitutiva de derechos o de situaciones jurídicas. ¿Claro? Sí, como a mí me gustaría, y probablemente se puede razonar, se trata de hacer constar una declaración, eso no puede ser constitutivo de nada. Es un problema. La discusión de esta palabrita, que es nueva en la ley, es un problema cierto. Vuelvo a insistir en que la preocupación por estas cuestiones es, así como otras se ven de distintas maneras, digamos en Barcelona o en Madrid o en Santiago de Compostela, estas probablemente los operadores jurídicos, los profesionales la ven más o menos igual en toda España, ¿no? Por ejemplo, la ley civil de derecho civil vasco, derecho civil foral, expresamente dice, insiste en cómo los notarios deben hacer constar la preocupación porque se faciliten todas las declaraciones notariales. Por eso vuelvo a recordar aquello de amigos conocidos y saludados, porque a lo mejor los colegios profesionales o los profesionales pueden, hablando unos con otros, llegar a prácticas
dentro de la ley, evidentemente, a prácticas que nos parezcan más útiles para todos. ¿Alguna cuestión más? Hola, soy Marina Zúñiga. Vale. Bueno, mi planteamiento es, pues puede ser hasta cuádruple, porque soy registradora ejerciente, notario en excedencia y, como ha dicho el primer interviniente, yo también soy aragonesa por opción, pero andaluza hasta la cepa de corazón. Se nota, me parece, además. Entonces, bueno, lo primero sería empezar por esto último, decir que el que yo me sienta andaluza de pura cepa no impidió que yo a los 2 años de residir aquí optara por la vecindad civil aragonesa, porque me gusta el derecho aragonés desde que estudiaba las oposiciones. Entonces, una cosa como que no se ve, vamos, que yo, mi corazón está partido, digamos, pero, y eso no, o sea, me gusta más el derecho aragonés y soy aragonesa, pero a mí no me impide nadie ser andaluza también. Por otro lado, estoy ya desde la primera vertiente, estoy muy de acuerdo con los planteamientos que ha hecho Adolfo, y en especial las dificultades con las que se tienen que encontrar los notarios a la hora de averiguar la vecindad civil de los que van por primera vez a una notaría, que para nosotros, los registradores, pues también se plantean muchos problemas, ¿no? De cuando uno ha hecho constar una vecindad civil ante el notario la primera vez, el notario no le ha indagado suficiente o el compareciente no le ha dado los datos necesarios y luego, al cabo de los años, vuelve a comparecer y ya, o en materia de régimen matrimonial, que también depende mucho de la vecindad civil que tengan al momento de contraer matrimonio. Entonces, las soluciones que ha propuesto, estoy de acuerdo con ellas, salvo en una cosa. Lo primero, también defender, yo creo que la inscripción constitutiva da mucha seguridad jurídica, ¿vale? Y si uno tiene no tiene la suficiente, no observa la suficiente diligencia como para llevar las capitulaciones o la declaración notarial al registro civil, pues tiene las consecuencias de esa falta de diligencia. Pero sí que hay que partir de una seguridad jurídica que otorga la publicidad del registro civil al modo de la seguridad jurídica que planteaba, que también estoy totalmente de acuerdo con el planteamiento de Adolfo, de los 10 años de adquisición, precisamente por eso, por seguridad. Y en cuanto a la prueba de las declaraciones en el registro civil, mi experiencia personal fue, sin perjuicio de que efectivamente, o sea, estoy de acuerdo en lo que se ha dicho del padrón y que la prueba es muy difícil, pero a mí, por ejemplo, en mi caso, yo presenté el contrato de alquiler y me lo admitieron, y con el contrato de alquiler también podía presentar el padrón, pero no sé, no deja de ser un juez el que está a cargo del registro civil. Se pueden presentar otro tipo de pruebas que no dejan de ser indiciarias. Y lo que sí veo muy fácil, y además que tardaron en resolver nada, o sea, en mi caso, para adopción sí que tardaron en resolver, después del juzgado del registro civil tardó en resolver. Pero para mi marido, que también es aragonés por opción, es que no tenía más que mirar el registro civil mío. Entonces, ¿qué más prueba quiere de la vecindad civil del cónyuge, en caso de opción por el cónyuge, que mirar los archivos del registro? Entonces, esto también entiendo que se facilitará mucho si al final llega a un puerto la reforma que nos permita a otros operadores jurídicos, como los registradores de la propiedad, acceder al registro civil de manera directa, como se accede, como tenemos interconexión con los registros mercantiles. Porque muchos de estos problemas de cambios de vecindad civil o de vecindad civil dudosa o régimen matrimonial vinculados a la vecindad civil común en el momento de contraer matrimonio se resolverían de manera automática. Nada, simplemente quería comentar estos aspectos que me han chocado un poco del planteamiento de los ponentes. Gracias. Por mi parte, simplemente, yo creo que es fundamental el tema del que es... Sí, perdón, por supuesto. Fermín Moreno, notario de Zaragoza. Yo he sido notario de Tarazona también y la importancia práctica de lo que se ha tratado hoy aquí sobra explicarla en un foro como este. Pero vamos, quien ha sido notario de Tarazona y tiene Ágreda a 18 kilómetros, Cascante o Monteagudo a 10 o 15 kilómetros, Cervera del Río Arama a otros 10, pues sabe bien lo que son los conflictos móviles y que detrás de lo que se habla aquí
hay problemas reales. Por eso es fundamental la seguridad jurídica que aporta una declaración con las garantías que ofrece. Y no estoy haciendo un planteamiento corporativo, pero el instrumento que brinda la reforma reciente de la Ley de Registro Civil es fundamental, pero no porque sea notario. La compañera registradora lo ha explicado muy bien con el criterio que tiene. Se trata de dar fijeza y seguridad, porque los problemas son de un calado, de un calibre enorme. Basta pensar que en Cataluña el orden sucesorio ab intestato es distinto al aragonés. Se antepone al cónyuge y, en mi opinión, lo que es peor, al conviviente de hecho, a los ascendientes. Por eso es fundamental la información y la seguridad que traslada esa información a quien luego ha de prestar un consentimiento. Porque, evidentemente, generalizar es difícil, pero hay una prueba de otro orden que la estadística pues, sería elocuente. Personas informadas, en un porcentaje estadísticamente altísimo, excluyen de inicio el derecho expectante de viudedad, por ejemplo. Entonces, una información dada a tiempo, y en este momento también hay que decir que el hecho de que se tramite el expediente matrimonial ante notario, pues está ofreciendo una experiencia que creo que ha sido muy buena. Y yo en este punto tengo que reconocer que era escéptico, cuando no contrario. Pero un año después, cuando vienen dos personas, les informas de los capítulos del elemento. Sé que es difícil llegar a una solución lineal, pero creo que la labor de información y de difusión es fundamental. Y por otra parte, sí que me gustaría que Adolfo incidiese un poco más en lo que ha planteado en cuanto a la imposibilidad de formular la declaración de conservación antes de los 2 años. Creo que es muy importante. Creo que es importante también que, sin entrar en el carácter constitutivo o no, determinado tipo de pruebas que se están pidiendo, se valoren de otra manera. No se le puede pedir, entiendo, a un navarro que con 23 años hace declaración de conservación de su vecindad civil el certificado de empadronamiento en Zaragoza. Creo que no aporta nada. Eso está ocurriendo. Entonces, que la flexibilidad desde ese orden, la agilidad que se puede dar desde el otro, pues creo que puede llegar a un punto que este tema se traslade digamos, al particular, al administrado, al ciudadano de otra manera. Y por último, existió una consulta expresa a la Dirección General sobre esta posibilidad de adquisición de vecindad civil notarial 2015-2016 que quedó irresuelta, sorprendentemente irresuelta. Entonces, lo que ha planteado Fernando, pues efectivamente ya es un tema que se ha trasladado desde siempre hasta donde se ha podido, pero creo que en este momento pues la ocasión debemos valorar nada más. Y por supuesto hay que felicitar al nivel extraordinario de los ponentes, sobra decirlo, va de suyo, pero creo que ha sido una sesión muy enriquecedora para todos. Muchas gracias. Ya que me has preguntado, te comento. Es criterio, yo desde luego la doctrina que he visto están todos de acuerdo en que la declaración de conservar la residencia requiere estar residiendo en el territorio. Te refieres a esta, ¿verdad? A lo que has planteado de que no se puede hacer declaración de conservación de la anterior, Sí, me ha parecido entender, sí, antes de los 2 años iniciales. No, la tienes que hacer antes de los 2 años. Lo que no la puedes es hacer, y a lo mejor no me he explicado bien con las prisas, a lo mejor no la puedes hacer, donde se discute si lo puedes hacer antes de cambiar tu residencia. Y aquí suele entenderse que no. En cuanto a la declaración de adquisición de la residencia de la vecindad por los 2 años de residencia, esa declaración es también criterio entendido que no se puede hacer antes de que lleves los 2 años residiendo, lo cual creo que tampoco tiene razón. Para ello se arguye por analogía con la nacionalidad, que exige que el tiempo de residencia para adquirir la nacionalidad tiene que ser inmediatamente anterior a la petición. Pero lo cierto es que en materia de vecindad civil, el Código Civil exige 2 requisitos: la declaración y la residencia durante plazo, pero no dice en qué orden tienen que producirse. Como digo, la verdad es que, como decía, las reglas escasas sobre vecindad civil plantean infinidad de cuestiones.
No me he querido meter en todo el tema de las declaraciones, algo he hablado, pero bueno, de las personas con discapacidad, según que estén sujetos a curador asistencial, representativo, qué requisitos son necesarios, o incluso guarda de hecho, en fin. Este es un tema que, como además en Aragón todavía no tenemos resuelto, porque estamos trabajando en ello. Pero en fin, que son muchas las dudas que se nos plantean constantemente con la regulación de la vecindad civil.